Buen día. En esta presentación hablaremos de lo que son los sistemas y los subsistemas. El grupo está conformado por Angélica Fuenmayor, Mary Martínez, Joan Sánchez, Jennifer Suárez y Kevin González. Sistema. Un sistema es un conjunto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algunos de los demás componentes. De igual forma, se puede definir como sistema un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben datos, energía o materia del ambiente, entrada, y proveen información, energía o materia, salida. De acuerdo con lo anterior, es fundamental saber que todo sistema se puede definir tomando en consideración 4 aspectos importantes. En primer lugar, que es un conjunto. En segundo lugar, existen elementos y partes. En tercer lugar, características en común. Y en quinto lugar, se interrelacionan para lograr un fin de manera coordinada. Son ejemplos de sistemas: un árbol, un sistema humano, el sistema solar, una computadora, una institución, un sistema operativo. Cada sistema puede ser estudiado con el objetivo de comprender el funcionamiento del mismo, descubrir sus límites, fronteras, visibles o no visibles, entender el tipos de sistemas. Los sistemas cerrados son los que no tienen ninguna clase de intercambio con el medio que los rodea y por lo tanto son herméticos a la influencia ambiental. No reciben influencia alguna de lo que los rodea y por lo tanto son completamente estructurados al no tener ninguna modificación desde su estructura original. Los recursos de los que se vale siempre son los propios, lo que no lo exime de una manipulación voluntaria bajo ciertas condiciones que pueden alterarlo. Como habitualmente el intercambio que se realiza entre un sistema y su exterior se puede pensar como una suma de intercambios de materia y energía. Los sistemas cerrados pueden ser simplemente cerrados si no intercambian materia, o bien pueden ser sistemas aislados si tampoco intercambian energía. Entre algunos de los ejemplos de sistemas cerrados podemos encontrar un globo inflado, una olla de presión, una ciudad en la que las personas no pueden salir ni entrar, una batería de un auto, el motor de una heladera, entre otros. Los sistemas abiertos, por el contrario, son los que tienen una relación permanente con su medio ambiente, intercambiando materia, energía e información. De esta manera, puede decirse que las ecuaciones de evolución temporal del sistema no son endógenas, es decir, que no dependen exclusivamente de propiedades ligadas al mismo sistema. Por el contrario, son muchas las variables por fuera de él que hacen a sus características. A diferencia de la quietud temporal de los sistemas cerrados, en los sistemas abiertos existe una transformación permanente, motivada por el intercambio de energía. La relación del ser humano con el medio que los rodea es un gran ejemplo de los sistemas abiertos, pues indudablemente se trata de un intercambio permanente de materia y energía. Los sistemas semicerrados son aquellos que intercambian materia o energía con el exterior, pero no lo hacen en forma directa como los sistemas abiertos, sino que a través de una membrana semipermeable. Esto implica que el proceso de intercambio es selectivo y permite una transformación en cuanto a las condiciones de energía y temperatura de los materiales que pasan. Es habitual
que se consideran los sistemas semicerrados como un punto intermedio entre los sistemas abiertos y los cerrados. En rigor, no existen demasiados ejemplos de esto, pero sí uno de los que sintetiza perfectamente es la célula, que es un sistema semicerrado que cuenta con una membrana semiplasmática que deja pasar en forma selectiva las sustancias que le son funcionales a la célula. Buen día, mi nombre es Mary Martínez y haciendo continuidad con el mismo orden de ideas tenemos lo que es un sistema dinámico. Sistema dinámico considero que es una palabra compuesta que primero deberíamos conocer lo que es un sistema y lo que es dinámico. Sistema se podría conceptualizar como un conjunto de normas, reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí, y dinámico que implica movimiento o lo produce. Este también proviene de la palabra dinamos, que procede del griego, que es un término que se le atribuye como fuerza o potencia. Y también se podría decir que es una estructura de fuerza que se orienta hacia una misma meta. Ya conociendo y teniendo bien claro lo que es sistemas y dinámicos, podríamos generalizarlo y unificarlo en un solo concepto, que se podría decir que sistemas dinámicos es la unión de sublineamientos que están en constante movimiento y cambio con el fin de un mismo objetivo o meta, y estos se relacionan entre sí. Definición de empresa. Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad. Según Chris Argyris, que fue un teórico de negocios griego y profesor de Harvard en la Escuela de Negocios, asegura que el término empresa se refiere típicamente a la creación y elaboración de valores económicos en la sociedad. Considero que la empresa es un gran núcleo en el cual actúan factores no individuales sino grupales que buscan un fin único, y este tiene un proceso unificado. Este fin único podría satisfacer al mercado o, como Chris Argyris lo dice, la elaboración de valores económicos en la sociedad. La empresa es una sociedad sistémica dinámica. Ya conociendo lo que es un sistema dinámico y lo que es una empresa, téngase presente las aportaciones de Chris Argyris, que nos dice: todas las organizaciones tienen tres actividades esenciales. 1. Lograr objetivos. Como ya él mencionó anteriormente, que la empresa lo que busca es la creación y elaboración de valores económicos en la sociedad, y que es necesario que exista un proceso unificado donde los factores actúen no individualmente sino grupales, para así satisfacer las necesidades de un mercado o una sociedad. En segunda instancia tenemos mantener el sistema interno. Ya sabemos que la empresa como sistema dinámico tiene subsistemas, áreas y departamentos que trabajan en conjunto, es decir, cada departamento o cada subsistema se necesita uno del otro para que así exista una armonía en los procesos y estos se trabajen más eficientemente. En tercero tenemos adaptarse al medio exterior. Muy bien dice Evert Doan, destaca que no buscamos una sociedad sin problemas, sino una sociedad capaz de resolver sus problemas. De aquí la importancia del análisis de la empresa ante su realidad y participación en la dinámica de un escenario turbulento como es el caso venezolano. Es decir, la empresa debería poder adaptarse a cualquier tipo de cambio que ocurra en la sociedad. Ya para finalizar, aquí les dejo 10 consejos para enfrentar los cambios en las empresas. Nosotros, como subsistema y que futuramente formaremos parte de un sistema dinámico en una empresa, deberíamos actuar eficientemente ante cualquier situación, cambio o movimiento que éstas puedan presentar. En primer lugar tenemos: reconozca el cambio.
Lo más importante que debe hacer ante la presencia de cambios es reconocerlos. Según Jockey Reynolds, experto en negocios, reconocer y aceptar el cambio será el primer paso para controlarse a sí mismo. Aquí aplicaremos lo que es la inteligencia emocional, aceptando que está ocurriendo un cambio y conocer la situación para afrontarla. En segunda instancia tenemos, reconozca sus temores. ¿Qué es lo que causa ese temor y el cambio laboral que éste merita? Luego de saber qué es lo que causa ese temor, saber cómo actuar ante esas situaciones incómodas y que permitan dejar de un lado esa angustia laboral. Tercero, acepta sus sentimientos y busque apoyo. El ser humano como sistema abierto necesita del ambiente y la interacción externa para que éste pueda ser sobrellevado. Es decir, busque apoyo en otros sistemas como lo podrían ser colegas, parejas, amigos o compañeros de trabajo. Sepa administrar su tiempo. Defina un momento libre cada día para pensar, pero también para superar esos temores. En quinto, comunique. En las palabras de Michelle Kerr, portavoz de negocios internacionales, los periodos de grandes cambios requieren un esfuerzo deliberado y concertado por todos los dirigentes y empleados para enfocarse en la comunicación. Las diferencias en la comunicación se llenan inmediatamente por los rumores. Si los empleados comunican efectivamente sus temores a sus compañeros de trabajo y demás líderes de la organización, dichos temores podrán abordarse de manera calmada. Mantenga una actitud positiva. El miedo puede provenir de la creación de pensamientos negativos sobre el futuro. Según Phyllis Mushon, Coach, la ansiedad y los temores son el resultado de cómo usted ve el cambio. 7. Capacidad de adaptación. Todo ser humano tiene la capacidad de adaptarse al cambio, aunque ello le tome algún tiempo. Pero va a depender de esa capacidad que tenga de adaptarse al cambio, su supervivencia en la situación o escenario. Sea flexible. Sea flexible e intente estar dispuesto para asumir cualquier nueva tarea que pueda acompañar al cambio. Aborde las transiciones con una actitud abierta al aprendizaje. 9. Participe en el cambio. Procure ser voluntario ante los próximos planes, comités o juntas relacionadas con el cambio que está por venir. Si usted está ayudando a impulsar dicha transición, va a entender la razón de ser de esta última y no habrá nada de qué temer. 10. Aumente su valor. Reconozca el valor que usted aporta a la organización y luego busque maneras de ser más valioso para ella. Componentes de un sistema. Los componentes son piezas indispensables que forman parte de un sistema. Esto quiere decir que un sistema está compuesto de partes o componentes, que pueden ser sistemas en sí mismos también. Dichos componentes del sistema son 5, los cuales son entidades. Son todos y cada uno de integrantes de un sistema, todos los que se relacionan en un sistema. Atributos. Son las propiedades estructurales y características que caracterizan las partes o componentes de un sistema. Relaciones. Es la asociación entre las entidades o sus atributos. Ambientes. Es el medio en el que se desenvuelve un sistema. Objetivos. Son las metas, fines en común que persigue un sistema. Un ejemplo sencillo es si analizamos un humano como un sistema. Es un sistema complicado, ya que está formado de partes o componentes como ojos, cerebro, estómago, venas, entre otros. De hecho, dentro del sistema humano podemos encontrar más sistemas, subsistemas como el sistema respiratorio o el sistema digestivo. Incluso los componentes de los tejidos humanos o las células pueden ser vistas como sistemas. Como podrán ver, se debe decidir qué nivel de detalle se necesita analizar algo de forma sistémica. Un punto fundamental para definir si un componente forma parte de un sistema es determinar si ese componente en particular que analizamos está relacionado con otro, y si esa relación sirve al funcionamiento o al propósito del sistema en general. En ocasiones, decidir si un componente es parte o no de un sistema dependerá de nuestro interés o propósito de estudio de este sistema. Ahora bien, analicemos un ejemplo más detallado. En este caso, analizaremos los componentes de la empresa, es decir, qué hay dentro de ella. A primera vista, la pregunta es muy sencilla. En una empresa hay máquinas, mobiliario, ordenadores. Se trabaja dentro de unas oficinas o en una fábrica.
Todo esto es lo que se denomina capital físico, pero también hay personas que trabajan en ella, los dueños y empresarios y una serie de empleados, lo que suele llamar capital humano. Si nos paramos a pensar, también son parte de la empresa aspectos como la marca que utilizan, la experiencia y los conocimientos de los trabajadores o los clientes que les son fieles después de muchos años. Estos últimos son elementos intangibles, pero no por ello menos importantes. Por último, hay un elemento sin el cual sería impensable la actividad de la empresa: el dinero en sus distintas formas, lo que denominamos capital financiero. Buen día, mi nombre es Jennifer Suárez y hoy hablaremos del subsistema de control. El subsistema de control es el encargado de asegurarse que el desempeño del sistema sea el correcto, ya que brinda una retroalimentación de forma tal que permite a los gerentes tomar acciones correctivas en caso de ser necesarios. Se define como un mecanismo que se encarga de evaluar los patrones de salida dentro del sistema. Los sistemas en general poseen 3 características que son sobrevivir, crecer y expandirse. Para poder llevar a cabo esta función es indispensable que se desarrolle una capacidad de adaptación con el entorno que rodea el sistema. Es decir, debe controlar su conducta con el fin de regir de un modo conveniente para su supervivencia. Un sistema debe estar capacitado para observar el medio que lo rodea, para estudiar su conducta en relación a él. Debe informarse de los resultados y consecuencias de esa conducta, para la existencia y a la vista futura del sistema. Componentes del subsistema de control. La variable. Es el elemento que se desea controlar. Es la cualidad o característica a evaluar, la cual debe estar ubicada entre los límites. El sensor. Son sensibles para medir las variaciones a los cambios de la variable. Aquel subsistema que sea sensible a la cualidad que se desea controlar. Medios motores. Aquel que hace que se cumpla la medida correctiva. Desencadena el mecanismo equilibrante o el que toma la acción. Fuente de energía. Es el insumo mínimo que posibilita que el mecanismo equilibrante funcione. Y por último, la retroalimentación, que es el que dice si se corrigió bien la variable. Positiva, si se controló de forma adecuada la variable. Y negativa, si se controló de forma inadecuada y requiere corrección. Asimismo, podemos decir que la retroalimentación es la parte más importante del subsistema de control, ya que a base de ella es que se puede decir si un sistema o un subsistema está controlado o requiere medidas correctivas. El subsistema de control trabaja en conjunto con el subsistema de conversión, ya que para que haya una evaluación de la variable tiene que pasar por un proceso de transformación y aceptación con el medio ambiente. Podemos tomar como ejemplo muchas empresas que se dedican a la creación de productos. En primera instancia deben pasar por la entrada, cuando recolectamos todo lo que es la información, la materia prima y el capital humano. Luego pasa la parte del proceso de transformación o conversión y por último la salida, el producto realizado, el cumplimiento de la meta o el servicio prestado. Y conforme a esto ocurre lo que es el subsistema de control, que consiste más que todo en la retroalimentación de todo lo anteriormente expresado. ¿Qué se debe buscar en esto? Se debe buscar si la secuencia de pasos utilizados para la elaboración del producto es la correcta o necesita medidas diferentes, un camino diferente. Y de aquí donde aplica el subsistema de control, ya sea una retroalimentación positiva o negativa. Positiva cuando todo lo que realizamos va de acuerdo al plan y podemos mantener el mismo patrón de variables. Y negativa cuando necesitamos ajustar o cambiar los procesos utilizados. Buen día, mi nombre es Kevin González y ahora hablaremos de los subsistemas de conversión. Lo podemos definir como el conjunto de elementos, objetos y o seres vivientes relacionados entre sí, de acuerdo a una determinada organización para procesar los llamados insumos, transformándolos en un producto específico. Los procesos de conversión generalmente agregan valor y utilidad a las entradas, al convertirse en salidas. Se dice que hay una creación de valor
porque es evidente que el valor del producto terminado que está destinado a satisfacer una necesidad específica es superior a la suma de los valores, es decir, los costos de los insumos utilizados para darle origen. Si el proceso de conversión reduce el valor o utilidad en el sistema, este impone costos e impedimentos. El subsistema de conversión está dividido por tres partes, las cuales son: primero, la entrada. En el proceso de conversión, las entradas son generalmente los elementos sobre los cuales se aplican los recursos. Luego tenemos el procesador. Es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de entradas en salidas. El procesador caracteriza la acción de los sistemas y se define por la totalidad de los elementos empeñados en la producción de un resultado, es decir, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos. Por último tenemos la salida. Son los resultados del proceso de conversión del sistema y se cuentan como resultados, éxitos o beneficios. Cabe destacar que un factor muy importante, tanto para el subsistema de conversión y el sistema dinámico, es el medio ambiente, ya que este es el que envuelve externamente el sistema, está en constante interacción con él, ya que este recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. Aunque el medio ambiente puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una amenaza. Un ejemplo de cómo se ejecuta un subsistema de conversión es el siguiente, el cual se encarga de la preparación de la yerba mate. Inicialmente, en la entrada, tenemos lo siguiente: la materia prima, que en este caso sería hojas de yerba mate, personal para la recolección de las hojas, realizar los procesos, recursos humanos, ocupación en la parte de marketing y elaboración del envasado y embalaje final, maquinaria para el proceso de secado y molido, energía que es utilizada para el proceso de secado, instalaciones, lugar de almacenaje y procesamiento, costos, que son las inversiones en los insumos y procesos de la elaboración de la yerba, información, que son los ingenieros químicos e industriales, para el control del trabajo realizado por los trabajadores y aportar conocimiento en el proceso de producción del mismo. Luego tenemos el proceso, que en este caso serían 4 etapas. El secadero: una vez ingresada la materia prima, se la lleva al secadero, en donde las hojas son expuestas a la acción directa del fuego para detener su fermentación y oxidación. Luego, durante 3 horas, son sometidas a una temperatura de 100 grados. Ya secas, son trituradas para convertirse en yerba canchada. Segundo, tenemos el estacionamiento. El sabor, color y aroma que distinguen a cada una de las hierbas se logran luego de un estacionamiento rigurosamente controlado por especialistas. Tercero, tenemos el molino. En el molino se lleva a cabo el procesamiento teniendo en cuenta los distintos tipos de yerba mate, según sus orígenes, tipos de cosecha y época de elaboración. Luego es mezclada en las proporciones adecuadas de acuerdo a la personalidad de cada una de las marcas que producen. Y cuarto, tenemos el envasamiento. Es el último eslabón de la cadena y es de fundamental importancia para conservar intactas todas las cualidades de la buena hierba. Por eso utilizan exclusivos envases herméticos especialmente desarrollados para su conservación. Por último, en la salida tenemos el producto terminado, que en este caso sería la yerba mate.